Bienvenidos a Zona Fan. Risas, goles y mucha pasión. Zona Fan es tu dosis semanal de desahogo futbolístico. Con ustedes, Zona Fan. Bienvenidos. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a esta su zona fan donde la pasión se hace escuchar. Espero que cada uno de ustedes tengan un excelente inicio de semana y como lo hemos estado anunciando en nuestras diversas redes sociales, el día de hoy tenemos invitadazo de lujo como lo es Juan Bautista Esquivel. Bienvenido acá a Zona Fan. Bueno, un placer de verdad acompañarlos el día de hoy y no, súper contento y como siempre, ¿verdad? Pues muy feliz de estarlos acompañando y bueno, aquí estamos nuevamente, de verdad, muy agradecidos. Muchas gracias por haberle dicho que sí a Zona Fan y obviamente a nuestros panelistas como lo es Eddie. Bienvenido acá a Zona Fan. Muy buenas noches para usted, Michelle, para Oscar y para nuestro invitado de hoy, que es don Juan Bautista Esquivel. Bienvenido a este programa, bienvenido de verdad, siéntase como en casa. Hoy estamos cargados de muchas preguntas que tenemos que hacerle, pero esperemos, ojalá que usted, así también como el público, disfruten de su programa de Zona Fan. Y obviamente el famoso Coqui. Bienvenido acá a Zona Fan. Bueno, un saludo para todos, para Michi, para Eddie y por supuesto para Juan Bautista que está con nosotros. Ahora que se ha dado todo el tema del Mundial, Juan Bautista, aquí tenemos un mundialista de clubes, nada más y nada menos. ¿Cómo se ha dado el tema últimamente por ahí? Liga Deportiva Alajuelense, León, y vamos a ver qué pasa al final con todo ese tema, Michel. Exactamente, bueno, y podemos iniciar, pero antes de iniciar con esa pregunta, vamos a darle la bienvenida al famoso Papo, porque obviamente otro morado de corazón tenía que estar por acá. Buenas, Bienvenido, buenas. Papo. ¿Cómo está mi gente? Pura vida. A Michelle, Eddie, Osquitas y a uno de los mejores laterales izquierdos que he visto y que ha parido esta tierra tan linda, Juan Bautista Esquivel. Mucho Así gusto, de es, verdad, un placer. Pura así vida. es, ya aquí están todos emocionadísimos, justamente porque, como lo dijo Papo, el mejor lateral izquierdo que ha tenido el Deportivo Saprissa, pero antes de este quién pasó por ahí. Antes de iniciar, pues preguntarle sí a Juan, ¿qué opinión tiene él acerca de esto de que Liga Deportiva Alajuelense tiene aparentemente todas las de ganar para ir al Mundial de Clubes? Ya no sería solo en Deportivo Saprissa, sino que también de Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, vamos a ver, a nivel de país me parece que es algo bueno, ¿verdad? Siempre que haya un representante en torneos tan importantes, ¿verdad? Como lo son estos mundiales o estas justas, pues Jay, la verdad que sería muy lindo tener un equipo tico y si eventualmente se le brinda a la liga, pues en buena hora, ¿verdad? Entonces, Jay, no, vamos a ver, el tema acá es la buena representación, ¿verdad? El hecho de poder ir a este mundial, pues perfecto, ¿verdad? Pero sabemos que más allá de eso es ir y hacer un buen papel, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas muy distintas y ojalá que se logren dar las dos, ¿verdad? La buena noticia que pueda ir un equipo tico, ¿verdad? Y si en este caso se le brinda a la liga, pues en buena hora, pero más allá de eso, pues que puedan llegar a hacer un buen papel, que eso para mí sí sería una de las cosas más importantes. No, Pero pues Juan Pau, pero dígalo con orgullo, la que más cuenta es la que ganamos en la cancha. No, obviamente, digamos, y en este caso, pues es por otras circunstancias y bueno, y si se da, pues, como te digo, el hecho va a estar, la historia va a decir que ellos se les brindó esta opción, se les brindó esta posibilidad, indiferentemente de la forma, ¿verdad? Obviamente, la forma en que se logró en el 2005, pues, nadie va a quitar méritos porque en aquel momento, pues, Saprissa venció a cuantos rivales tuvo por delante y no tuvo rivales fáciles, ¿verdad? Entonces, aparte, pues la presentación muy digna, perdón, que se hizo en este caso en el Mundial de Clubes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque la verdad es que todavía no se sabe, ¿verdad? Y bueno, pueden cambiar muchas cosas y se puede brindar pues tal vez una noticia que no sea la que en este caso los liguistas y en el caso de nosotros estemos esperando, ¿verdad?
Muy bien, antes de ya empezar con la ronda de consultas, vamos a leer un poco los comentarios porque esa es la idea de acá de Zona Fan, de que se sientan cómodos, así como si fuera la sala y que ellos interactúen con nosotros. Dice por aquí Azrual Alfaro que saludos para la gente linda de Zona Fan de parte mía y del staff de Trinchera Deportiva. Un saludazo para él, esperamos pronta recuperación. Roberto Carvajal nos dice que un saludo, dice que un saludo para Juan Bautista, un gran ex jugador. Salud para Marco Cordero Castro. Azul nos dice saludos, un abrazo para Coqui, un gran amigo mío. Rebeca Navarro que anda por ahí en sintonía. Azruel nos comenta que saludos para Juan Bautista Esquivel de parte de Trinchera Deportiva. También nos dice que un saludo para la sonrisa más hermosa del medio, que es para Michelle Sánchez. Se la gané ya a Colindres, ¿vieron? Se la gané a Colindres. Un saludo para Yanka, que anda por ahí en sintonía, Juan Carlos Castro, Juan Carlos Solano, perdón, un saludo para Juanca, que nos dice saludos, bendiciones para todos. Jonathan Gómez, que nos dice saludos para todos, buenas y moradas noches, y en especial para Michelle. Adruel también nos dice que ya nos compartió el programa, muchas gracias. Y otro morado de corazón, Alan Malek, ¿por qué se me pega siempre con Malek? Perdón, Alan, que nos dice que un saludo para Michelle y para Juan Bautista. Entonces, ahora sí, muchachos, no sé, Coqui, ¿quieres iniciar con las preguntas? No, ahora que estábamos tocando ese tema del Mundial de Clubes, vemos que si en el caso se pudiera dar la posibilidad de que Liga Deportiva Alajuelense estuviera ahí, aunque no se descarta que sea cualquier otro equipo también, vemos el grupo, Juan, y vemos un equipo brasileño como el Flamengo, el Chelsea, en dado caso que en su momento ya a usted le tocó vivir esa experiencia, jugar contra un equipo inglés en aquel momento contra el Liverpool, y vemos por ahí el otro equipo creo que es el Esperanza, que se llama, creo que de Túnez, creo que por ahí anda. Juan, ¿qué visualiza usted, a diferencia de aquel fútbol en el que usted se encontró en el Mundial de Clubes, se encontró un Liverpool, a la velocidad que puede tener en este momento, por ejemplo, un Chelsea? Es muy diferente el ritmo de juego en el que usted vivió en aquel momento al que se puede estar dando ahora, y cuánto le puede pasar factura, poniendo en hipótesis que Liga Deportiva Alajuelense es el que va a estar por ahí, a un equipo ya de tan avanzada edad, digamos, en algunos jugadores que no tienen ese ritmo de juego. Bueno, creo que a eso me referían en el tema de si se clasifica, ¿verdad? O si se diese esa eventual opción de la liga de poder participar, el hecho de que se va a topar con equipos de aparte mucho renombre, equipos con un fútbol de muy alta dinámica, ¿verdad? Los equipos brasileños, por ende, son equipos que siempre tienen una dinámica muy buena. Ni qué decir, ¿verdad? Lo que es el fútbol inglés, aparte de un fútbol de veloz, fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver, el tema acá es, la pregunta es si la liga está preparada. Vamos a ver, en la vida se te pueden presentar Sí, Juan, más o menos, digamos, si hay mucha diferencia, digamos, del Chelsea o del ritmo de juego ahorita que se vive al que usted pudo experimentar en aquel mundial, y si la liga tiene las condiciones como para hacer un buen papel, como en aquel caso lo pudieron hacer ustedes. Bueno, es que lo podemos ver por los dos lados, ¿verdad? Probablemente Liverpool tenía una dinámica menor a la que puede tener un Chelsea hoy en día, ¿verdad? El fútbol obviamente ha evolucionado, pero obviamente nosotros en aquel momento el fútbol también no era tan dinámico como ahora. Ahora bien, no sé si la liga está en su mejor momento o tiene los jugadores para poder ir y rendir en un fútbol con esa dinámica, que esa era la parte, ¿verdad? Digamos, el hecho de que se te dé la oportunidad no representa que vos vayas a estar preparado, más como se está brindando en este momento, ¿verdad? Que es por un tema de descartar un equipo que hizo mérito, pero que por unas circunstancias en la mesa, pues no se puede, o por reglamento no se puede. Entonces, es valorar también ese punto, ¿verdad? ¿Qué tan preparado está el plantel? ¿Qué tan preparado o cuánta planificación se hizo para este torneo? O si simple y llanamente se va a ir a cubrir un campo o pelear un campo por simple y llanamente decir, estuve ahí, ¿verdad? Que ese es el otro tema. Pero en temas de dinámica, obviamente que el fútbol ha evolucionado muchísimo de lo que fue el 2005, 2006, a lo que podemos estar viendo hoy en día en el fútbol inglés, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Papo, ¿vos alguna consulta? Sí, sobre la misma línea, ¿verdad? Primero que nada, pues, espero que esté súper bien, Juan Bau, pero basándonos en la misma línea, ¿usted qué diferencias
nota, ¿verdad? De entre el nivel futbolístico que se enfrentó el Deportivo Saprissa en aquel 2005 en el Mundial de Clubes versus a lo que es ahorita. Obviamente la diferencia más obvia es el formato, pero en cuanto a nivel de fútbol, ¿usted cree que sea tan diferente como la gente muchas veces está acostumbrada a decir, de que ahora se juega más rápido, que ahora los jugadores de hace 20 años ya no la pegarían igual? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es que es evolución, ¿verdad? Probablemente la gente lo ve así porque obviamente que el fútbol ha venido evolucionando y obviamente los que fuimos de una época, bueno, y no nos tocó vivir esta, entonces sería vivir de supuestos, ¿verdad? En este momento el fútbol es muy físico, es de mucha dinámica. En aquel momento, pues obviamente tenía otra dinámica porque eran otras épocas y todos los equipos manejaban ese tipo de dinámica. Obviamente, el fútbol europeo, pues para nadie es un secreto que a nivel de intensidad, pues en clubes, pues marcan mucho la diferencia, por ende que bueno, solamente ver la Champions y la dinámica de los partidos que se viven ahí, pues es otro mundo, ¿verdad? Y creo que eso hasta a nivel suramericano se marca una diferencia con el fútbol europeo. Obviamente, la calidad de jugadores, obviamente ellos tienen el potencial o la forma de poder llevarse hasta los mejores jugadores de estas áreas. Entonces, de ahí que el fútbol pues, de ellos es un fútbol muy diferente a lo que es el fútbol centroamericano, ¿verdad? Marcando una diferencia muy distante. Entonces, pues claro que sí, digamos, nosotros creo que en algún momento no evolucionamos de la misma manera. Creo que eso basta con ver el reflejo de lo que ha sido la selección o lo que nos ha costado a nivel de clubes, tan siquiera pues avanzar en certámenes como como Champions y todo eso que estamos viendo ahorita. Entonces, bueno, vamos a ver, el fútbol a nivel mundial ha evolucionado mucho, en muchos sectores ha evolucionado mucho y creo que nosotros pues sí nos hemos ido quedando un poquito y no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es obvio, basta ver lo que pasa en la selección, lo que ha venido pasando con la selección para, para, para ver que nosotros en algún momento de ese transcurso, del 2005 en adelante, pues, salvo el Mundial del 2014, ¿verdad? Que fue algo excepcional, pero creo que por una generación que marcó mucho la diferencia, pero 4 años después ya no fue lo mismo, ¿verdad? Y con una generación que pensábamos que iba más bien a explotar en este otro Mundial, ¿verdad? Y no se dio por las razones que fuesen, ¿verdad? Pero no sé por qué en algún momento empezamos más bien a tirar hacia atrás y no hacia adelante. Bueno, antes de seguir con las consultas, voy a leerle un comentario porque aquí ya le están tirando obviamente mucho amor. Dice por aquí Johnny que saludos a Juan Bau, te quiero mucho y que viva siempre Saprissa. Están sumamente ya emocionados los sapricistas por acá y bueno, por ahí Asdrúbal que nos está comentando acerca del Mundial de Clubes, pero él dice que Liga Deportiva Alajuelense queda totalmente descartada y bueno, Papo y yo y por ahí estuve compartiendo la información, tenemos otra información. Ahora que estamos hablando del Mundial de Clubes, a mí me gustaría preguntarle alguna anécdota que usted tenga acerca de ese Mundial que vivió, algo extraño, algo diferente que haya vivido por allá. No, creo que lo más bonito de eso fue la cultura obviamente que allá es muy distinto, muy avanzado. Creo que básicamente fue el hecho de vivir la experiencia. En el caso mío, pues siempre fui o siempre he sido como muy reservado, muy aparte, ¿verdad? Entonces, en temas de anécdotas, tal vez no viví tantas como otros compañeros que eran o que son o que fueron en su momento en aquel Saprissa, pues más de aventurarse y esas cosas, por ejemplo, con el tema de las comidas y todas esas cosas, siempre he sido un poco más reservado, pero creo que la cultura y lo avanzado, ¿verdad? Que ahorita que hablábamos de temas de cuánto ha avanzado el fútbol, pues en aquel momento uno se dio cuenta la distancia enorme que hay en temas de infraestructura, por ejemplo, en un país como lo de Japón, a lo que puede ser hoy en día, en este caso, nuestro país, ¿verdad? Entonces, esas cosas, pues a uno lo marcaron mucho, ¿verdad? El hecho de ver que en algunas cosas nosotros todavía vivimos muy atrasados y pues obviamente creo que la parte futbolística es algo que lamentablemente lo hemos venido también pagando en estos años. Sí, ahí hablando de las anécdotas, hay dos que siempre me parecieron muy curiosas, ¿verdad? La famosa historia de las tenis de Bolaños,
este, que, que dice que no se los aguantaba nadie llegando a Japón. Y también hay otra que habló una vez Alonso Solís sobre los famosos baños, que el asunto del inodoro, que, Sí, que por ahí tirar el chorrillo engañoso, ¿ah? no es correcto, sí, pero te digo, ahí sí, si es para anécdotas, ahí en lo que es Aloncito, lo que es el mismo Alita en alemán, y ni qué decir de Trey Bennett, ellos se pueden, y las inventan, ¿verdad? Tal vez sean un poquito, pero les meten no sé cuánto más, pero ellos sí tienen esa memoria intacta para ese tipo de cosas. Pero sí, no, fue muy bonito, la verdad que fue una experiencia, como te digo, y siempre se lo digo a la gente, una experiencia lindísima porque en mi caso, pues fue un tema como de la despedida de mi carrera. Entonces, cerrar de esa manera, ¿verdad? Viviendo esa experiencia, para mí fue algo que lo disfruté muchísimo y que agradecí muchísimo, ¿verdad? Fútbol. Ujú. Eddie, ¿alguna pregunta? Que estás muy callado. No, no, no. Es bueno siempre poner atención y escuchar más viniendo palabras de un exjugador, ¿verdad? Que lo he escuchado y lo sigo viendo y lo sigo escuchando aún más, que es el mejor lateral izquierdo que ha tenido Saprissa. Pero me voy a reservar aún la pregunta. Lo que ahora quiero preguntarle es, ¿dónde inicia Juan Bautista Esquivel jugando bola? ¿Cuál fue aquella posición de juego en la que inicia? Porque me pareció escuchar a algún familiar suyo decir que usted no empezó como lateral izquierdo, ¿verdad? Porque por acá, para hacerle, de una vez, yo vivo aquí en San Carlos, en la zona de Monterrey, cerca de la torre, donde vive una de las Qué bueno. tías, doña Marta, que por cierto le manda saludos. Ahí cuando me veas a Juan, por favor me lo saludas. Entonces, de hecho ayer la vi, entonces yo quería hacerle esa pregunta, ¿verdad? ¿En dónde comienza Juan Bautista Esquivel jugando el famoso fútbol que después lo catapultaría, ¿verdad? Para llegar al Deportivo Saprissa y catalogarse de los mejores laterales izquierdos que ha tenido el equipo morado. Bueno, en el caso mío, yo inicié, bueno, ahí cerquita donde vos estás, ¿verdad? Ahí en la Torre de Monterrey, que es mi pueblo. Básicamente allá en la escuela, en algún momento inicié como portero, para que tengan una idea, ¿verdad? Inicié como portero y después, ¿verdad? Ya pasé como defensa, pero en aquel momento jugaba como defensa por el centro. Cuando en algún momento, hablemos de los 14 años, que fue cuando me dio esa intensidad un poquito más por el tema de fútbol, y se me dio la posibilidad de llegar en aquel momento a las ligas menores de Saprissa, que fue el Mosco, estamos hablando del año 94 y 95, llegué como delantero al Saprissa, me probaron como delantero, probablemente en aquel momento el entrenador vea algo y para el equipo que teníamos, pues me pusieron como delantero, eh, y de hecho en ese torneo de Mosco ahí quedamos campeones jugamos creo que la final contra la Juelense, y, y quedé campeón goleador con Saprissa en aquel momento. Luego paso a lo que es el infantil, y ahí pues ya fue cuando llegó el Mambo, fue cuando llegó Esteban Santana. Entonces, en aquel momento, el entrenador que fue Ricardo Rodríguez me indica que si yo tenía algún problema en pasar a jugar un poco más atrás. Y las cosas de la vida, ¿verdad? Fue cuando él me ubicó como lateral y precisamente para ese torneo, al igual, volvimos a quedar campeones. No fui a un premundial que fue, si no me equivoco, en Trinidad y Tobago, que fue un premundial infantil. Y regresando precisamente de ese mundial, nosotros jugamos una final contra Heredia. Y bueno, una de las posiciones que estaba pues por ahí básicamente vacante en esa selección era un lateral izquierdo. Y se me brinda la oportunidad de comenzar en este caso en procesos de selecciones como lateral izquierdo. Entonces fue todo, como te digo, todo se fue dando sin forzarlo porque nunca escogí un puesto y más bien esperé a que fuera alguien o un entrenador, como lo fue Ricardo, que él fue el que me ubicó en esa posición, ¿verdad? Pero como les digo, desde portero, defensa central, en algún momento, delantero, en Saprissa, volante, y hasta caer como lateral por el espacio, por la competencia que tenía, ¿verdad? Pero las cosas de la vida, ¿verdad? Muchas veces uno intenta forzar algo y no sale y cuando vos simple y llanamente te dejas llevar y decís que sí, pues las cosas solas se van dando, ¿verdad? Y creo que ese fue el más claro ejemplo en mi carrera, porque nunca forcé
ni nunca dije yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, simplemente lo que quería, sí, claro, en aquel momento era jugar. Obviamente me decían que si quería de defensa por derecha iba a decir que sí, pero me topé con muy buenos entrenadores y más que todo formadores y en aquel momento pues me ubicaron en una posición que a la postre fue la que terminé jugando en mi carrera profesional ya en primera división. Está muy interesante y buena esa de decir de que a veces uno propone y Dios dispone. Saludo para Nelson Ramos que nos dice hola en sintonía, un saludo para Nilson Alguedas que nos dice saludos muchachones y le manda a decir a Papo, Papo, yo te ayudé con el micrófono en la entrevista y te pedí que le mandara saludos a Michelle. No me han llegado esos saludos, pero bueno, para que lo sepa Por ahí. cierto, y no es que alguien le mandó saludos. Sí, bueno, ya los mandó. Bueno, por acá Johnny nos comenta que al mundial no volvemos nunca, la única forma es en la mesa, como buscan los de Alajuela, pero me informa mi contacto de la FIFA que no van y bueno, caras riéndose. Johnny, busquemos nuevos contactos porque esos están malos. Un saludo para David Julián, que anda por ahí en sintonía, Carlos Villalobos, que Carlos Villalobos es herediano, Juan, pero me dijo, por favor dígale a Juan que tengo la camisa de ese Mundial de Clubes firmada por todos ustedes y que él está todavía realizado con esa camisa del Mundial de Clubes. Entonces, sí del recado para que no digan que no. Alan Malek nos dice, Juan Bautista, ¿qué es lo más difícil de jugar en el Deportivo Saprissa con toda la presión que conlleva? Nos pregunta, bueno, te pregunta por ahí. Vamos a ver, creo que Saprissa sí, aparte de la presión, creo que es la competencia que te brindan los demás equipos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, quizás, y que eso fue algo que yo agradecí siempre, al iniciar uno desde ligas menores, vos siempre viviste lo que era jugar en ligas menores contra otros equipos, ¿verdad? Que ellos, obviamente, en aquel momento, y ya hablo específicamente de aquel momento, esos chiquillos te corrían el doble probablemente lo que corrían en otro partido, ¿verdad? Entonces, uno siempre creció con esa cultura de que si estás en esa prisa, vamos a ver, no hay partido sencillo, no hay partido fácil. ¿Por qué? Porque el rival, por ende, va a querer dar el 1000% en el partido contra Saprissa. Y lo hablo como a título personal, y eso fue lo que vi siempre en este caso desde Liga Menor. Entonces, cuando vos llegas a primera, ya tenés eso en la mente, ¿verdad? Que no va a ser sencillo y que eventualmente en cada partido te tenés que jugar una final, porque probablemente muchos de los equipos que vayas a enfrentar muchos de estos jugadores desean estar en esa posición tuya o en el otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando vos haces toda tu formación en esa prisa, o en aquel momento por lo menos te metían eso en la cabeza, obviamente que vos siempre llegabas a jugar los partidos y el rival jugaba al 1000, pues vos tienes que jugarlo a una intensidad poco más alta, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la mentalidad que cuesta mantener y que no es solamente en un partido, ¿verdad? Es todos, absolutamente todos los partidos, que creo que eso es lo que pasa muchas veces con muchos jugadores, que pues por ahí llegan y te juegan un partido bien, pero pasan después 2, 3 partidos y vos decís, pero ¿qué pasó con este jugador, verdad? Que hace 2 partidos hizo un partidazo y después llegó el otro y ya no fue lo mismo. Entonces yo creo que esa constancia y esa mentalidad es la que en algún momento, cuando vos tenés la dicha de formarte desde Liga Menor, o en aquel momento, ¿verdad? Por lo menos te puedo hablar de aquel momento, los que crecimos con aquella mentalidad, pues sí sabíamos que para consolidarse o quedarse en Saprissa, vos tenías que jugarte una final básicamente todos los domingos o todos los miércoles o cada 3 días o cada 2 días cuando había partido, ¿verdad? Entonces, esa creo que es la gran diferencia, ¿verdad? La mentalidad de que en cada partido te jugás el puesto, en cada partido te jugás una final, ¿verdad? Indiferentemente que fuese contra, no sé, contra Carmelita en aquel momento o que fuese contra Herediano o contra la Violencia. Antes de darle el pase a Oscar, dice Nidelson que le diga a Juan que él no es, que él no es liguista, iba a decir, que él no es morado, ya lo canté, ay Dios mío, que él no es morado, pero que él se levantaba siempre a ver todos los partidos del Mundial de Clubes a las 5 de la mañana. Entonces, a las 5 es, ¿sí? Sí, dice a las 5 de la mañana a ver todos los partidos del monstruo. Así que ahí estoy dando los recados, todos van ahí poco a poco, tengan paciencia, Oscar, preguntitas. No, preguntarle a Juan, por ahí tuve la oportunidad de observar una entrevista que él había dado anteriormente y hablando un poco sobre el tema que se le viene a Saprissa, Juan, de todas las deudas que están enfrentando en este momento. Ahora le sale otra vez Hacienda con una deuda ahí
¿cómo se llama? Del IVA y crece más esto. Lo que vivieron los jugadores antes de la era Vergara fue sumamente difícil. Ustedes que estuvieron ahí lo vivieron. Juan, tuvo que haber sacrificio de parte de ustedes de los jugadores para seguir al frente con el Deportivo Saprissa. ¿Le llegaron alguna oferta con Bautista Esquivel en ese momento para poderse marchar? ¿Lo pensó, lo analizó o su corazón siempre le dijo, vamos aquí a nadar contra corriente y hasta poner el pecho a las balas, Juan? Vamos a ver, bueno, vamos a ver, sí hubo mucho sacrificio y vamos a ver, en este momento uno pone en contexto lo que sucedió en aquellos años. Va, en mi caso, creo, y por ahí de otros muchachos que éramos jóvenes en aquel tiempo, tal vez no acarreábamos tantas responsabilidades como otros compañeros, ¿verdad? Hablo de responsabilidades de que probablemente, te hablo, no sé, por ejemplo, en Víctor Cordero, pues era un muchacho casado, con hijos, no sé si pagaba hipoteca, no sé si tenía pues por ahí los niños en escuelas. El simple hecho de llevar la comida a la casa era muy difícil porque teníamos, vamos a ver, eran, ¿qué? 4 o 6 meses en algún momento de que no recibíamos salario. Entonces, si yo me pongo a analizar en este momento lo que sería para mí 4 meses, eh, 5 meses, 6 meses sin recibir un salario sería algo sumamente difícil, ¿verdad? Porque hay cosas que pagar y comemos todos los días, ¿verdad? Y hay gente también que en cierta forma pues depende de ese trabajo o ese entrada. Entonces, claro que sí, hubo momentos en que, bueno, por ahí, en aquel momento hubo momentos en hasta que no pudimos entrenar o no entrenábamos, eh, pero vamos a ver, en mi caso, aparte de que en aquel entonces las opciones, ¿verdad? Básicamente acá eran más limitadas, ¿verdad? En temas de fútbol, eh, nunca lo analicé, creo que no me pasaba por la cabeza porque en aquel momento, y me vuelvo a mencionar, como uno estaba en una etapa más joven, básicamente uno lo que quería era jugar. El hecho de que simple y llanamente el domingo vos pudieras salir a la cancha ya era para uno la motivación, indiferentemente que te pagaran o no, que suene ilógico, ¿verdad? Aunque suene algo irónico, en el caso de uno, básicamente la motivación era el jugar el fin de semana. Obviamente, porque tal vez las responsabilidades mías no eran similares a las responsabilidades de otros compañeros que eventualmente, probablemente el banco los llamaba todos los días, o probablemente la esposa le decía, o los hijos le decían, o iban a perder la casa, o los iban a echar. Entonces, eran circunstancias muy distintas. No puedo poner mi posición en la misma de los demás. Pero en mi caso en especial, no pensé en algún momento en salir de esa pista porque, como te digo, para mí el hecho de que el domingo pudiese entrar a la cancha, ya para mí eso era, pagaba cualquier otra cosa, ¿verdad? Pagaba, porque era el sueño que en algún momento tuve, más allá de que, como les dije a ustedes, ¿verdad? Nunca forcé nada, pero en el momento que se me logró dar esa posibilidad de jugar en primera, pues lo cubría todo, ¿verdad? En ese momento. Pero sí hubo momentos, claro, súper difíciles y es lamentable que muchas veces volvamos a vivir etapas similares, ¿verdad? Como que pasan cosas y la gente como que no sé si la dirigencia, no sé, no tienen conciencia o se olvida tan fácil, ¿verdad? Para ver a Saprissa nuevamente en una posición tan difícil como la que está ahora, ¿verdad? Que no se haya aprendido de aquel momento como para poder sacar un equipo tan importante de este tipo de situaciones. ¿Vos crees que esa prisa está en crisis? Que mucho hay de dimes y diretes de que no, de que sí, de que unos piensan que no y otros. Personalmente, Juan, ¿vos pensás que esa prisa está en crisis ahorita? En crisis, vamos a ver, en la parte futbolística o la parte Sí, financiera. creo que más en lo futbolística que en lo, bueno, económica también, ¿verdad? Pero no creo que estén tan mal económicamente, digamos que futbolísticamente. Vamos a ver, lo que siento es que se ha venido vamos a ver, como que Saprissa no anticipó tal vez lo que era un cambio generacional, ¿verdad? En este caso a nivel de equipo. Me parece que jugadores muy importantes, te puedo mencionar Mariano, te puedo mencionar Guzmán, el mismo Kendall, son jugadores que pues por ahí ya en su madurez futbolística tal vez no tengan el mismo rendimiento que lo tuvieron años atrás, ¿verdad? Y creo que los relevos de esos jugadores en posiciones tan puntuales no han llegado, o si llegaron,
también el equipo, pues por la posición en la que está o a lo que le ha sacado mucho provecho, pues los ha dejado ir o los ha vendido, ¿verdad? En este caso. Y es entendible, obviamente. Pero eso obviamente también conlleva el riesgo a esto que estamos viendo, ¿verdad? Que en este momento no encontremos un sustituto, no tengamos sustitutos para jugadores o para posiciones que un equipo, pues sí, sí, de verdad que le duele mucho, ¿verdad? O resiente mucho cuando en ciertas posiciones no tiene referentes o esos referentes empiezan ya con un tipo de pérdida de nivel, ¿verdad? Y aún así, como te digo, aún así, vos ves a Saprissa y a mí me encanta ver a jugar Mariano, pero obviamente sabemos que ya Mariano, pues, ya no es el mismo Mariano de hace unas temporadas atrás y ya le cuesta un poquito más mantener ese ritmo en todo el torneo. Entonces, si lo perdés en una fase o en una etapa larga del torneo, pues el equipo lo va a resentir. Y al no tener un relevo, ¿verdad? Entonces, claro que me parece que Saprissa resiente esa parte, ¿verdad? O ese cambio generacional que pues por ahí no sé si por un tema de no tener tal vez el presupuesto como para poder mantener a ciertos jugadores, pues, tiene que desprenderse de ellos y pues por ahí le ha sido muy difícil, ¿verdad? Mira, yo tengo dos consultas rápidamente, ¿verdad? La primera es como respecto a lo que estábamos conversando ahorita hace un momento, ¿verdad? Sobre el Mundial de Clubes y demás. ¿Cuál sería o cuál crees vos que serían la clave para que un equipo costarricense, o en este caso el Deportivo Saprissa, por ejemplo, pudiese volver a esas grandes luminarias, ¿verdad? Estamos hablando de que para llegar a eso hay que vencer a los mejores desde el área, el América, Chivas, etcétera, etcétera. Y la otra consulta que yo te hago, porque he escuchado a colegas en programas deportivos mencionar de que el fútbol en Costa Rica no es profesional o no lo consideran profesional. Obviamente, si lo comparándolo con otras latitudes, ¿verdad? De México, Estados Unidos, etcétera, etcétera, por lo que se ha venido hablando ahora de los posibles amaños, ese tipo de cosas, y carencias de infraestructura, ahora que vos mencionaste, ahora lo que se encontraron en Japón. Entonces, digamos, básicamente la pregunta es, ¿usted cree que el fútbol en Costa Rica es un fútbol profesional? Por lo menos el de primera división, ¿verdad? Y también lo otro que te preguntaba sobre la clave para poder regresar a un mundial de clubes. Vamos a ver, lo de regresar a un mundial de clubes a nivel, digamos, de 2 meses compitiendo futbolísticamente es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil porque, vamos a ver, la Liga Mexicana creció muchísimo a nivel de inversión y a nivel de clubes tienen jugadores de muy alto calibre. Ni qué decir, vamos a ver, lo que es Canadá y Estados Unidos. No sé si en aquellos años, aparte que se juntaron un montón de factores, ¿verdad? Que cuando llegó Vergara logró reunir un grupo muy maduro y una mezcla de jóvenes que después en años siguientes reventaron y fueron jugadores extraordinarios, ¿verdad? Entre esos puedes meter a Bolaños, puedes meter a Celso, el mismo Keylor que estaba en esa generación. Ni qué decir, bueno, Paté, bueno, es que te puedo mencionar muchísimos que estuvimos en ese tipo en esa eliminatoria pues, para ese Mundial de Clubes. No sé si se vuelva a dar tantas circunstancias a favor de un equipo tico como para poder, vamos a ver, participar en un mundial de clubes. Ahora bien, puede hacer que más adelante se cambie el formato y permita a más clubes y pues por ahí se abran otras opciones, ¿verdad? Pero si se hubiese seguido manteniendo tal cual el formato antiguo, el formato que se jugó en aquel momento, en el 2005, en este momento sería, yo te lo diría que es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque lo mencionabas ahora, tenemos muchísimos mundiales, hemos ido, creo que de los países centroamericanos, casi que el país que a más mundiales ha ido. Y es lamentable ver que todavía hay equipos que en primera división no tienen un estadio adecuado para lo que es el fútbol profesional. A nivel de iluminación, cuántas veces no sean o cuántos partidos no se pueden jugar porque no hay una buena iluminación o tienen que jugar en otros estadios, cuando son partidos internacionales o equipos que clasifican para la Conca Champions, pues tienen que jugarlos también en otros estadios porque no reúnen las condiciones del estadio propio. Entonces, sí, sí, claro, en algún momento nosotros, no sé qué pasó con el ente que dirige este fútbol,
ya se perdió del rumbo y se le olvidó que para que pudiésemos seguir nosotros al mismo nivel o muchísimo más, teníamos que también invertir en infraestructura. Eso es una realidad. Y creo que aquí vos vas, me toca pasar ahí por detrás de Lito Pérez, cuando paso por trabajo, y es el mismo estadio. Lo que vos le ves diferente tal vez sea la pintura, nada más por ahí, pero es el mismo estadio. O sea, de hace 20 años atrás o más a hoy, son los mismos estadios, son básicamente los mismos estadios. Entonces, ¿qué se hizo con todos esos recursos que se captaron con ir a los mundiales? ¿Qué pasó con la visión de los federativos de llevar el fútbol de Costa Rica a algo más allá? Y más aún, ¿verdad? El formato que tiene el fútbol nacional, Mm. que le permite a cualquier equipo clasificarse en la última fecha de último y aún así quedar campeón. No estoy desmeritando, porque lo Mm. digo porque también le ha tocado a Saprissa, le ha tocado a Heredia, creo que son los dos que les ha tocado más, ¿verdad? Pero vamos a ver, se le castiga a un equipo que durante todo el torneo hizo un muy buen trabajo, ¿verdad? Y mantuvo no sé cuántos puntos arriba de los demás, pero simple y llanamente por un formato que no sé cuál es el sentido. Obviamente que tal vez el futbolístico creo que no. Lo tenemos jugando no sé cuántos torneos. Ustedes tal vez me puedan ayudar cuánto llevamos con este mismo formato. Díganme ustedes cuánto ha avanzado el fútbol. Entonces, me parece que también hay que dirigir la flecha también muchas veces no a los jugadores y sino más bien a los que están dirigiendo el fútbol acá en Mm. Costa Rica, ¿verdad? Que es triste ver que durante tantos años el fútbol ha venido más bien, en lugar de crecer como en otros países, viene hacia atrás. Y creo que lo que nos salva es que a nivel centroamericano el fútbol también se ha estancado. Entonces eso nos permite todavía, a excepción de Panamá, obviamente, poder nosotros todavía competir contra otras selecciones. Pero me parece que en el momento que otras selecciones empiecen a hacer algo distinto o a hacer algo, nos puede pasar una factura todavía más cara de la que ya la estamos teniendo. Entonces, en síntesis, ¿vos no considerás que el fútbol de primera división de Costa Rica sea 100% profesional? No ha evolucionado, lo que quiso decir. No, Sí. sí, me parece que no, porque vamos a ver, son pocos los equipos que reúnen, creo que las condiciones, ¿verdad? A nivel de infraestructura bueno, no sé si en este caso habría que revisar. Mira lo que estamos hablando ahorita de temas económicos en algunos equipos. Ahora no me puedo imaginar lo que pueden ser otros equipos, ¿verdad? También. Entonces, me parece que nos falta como para decir, obviamente, se dice fútbol profesional, pero me parece que a nivel nuestro nos falta muchísimo todavía por mejorar como para poder compararnos tan siquiera o querer competir contra un fútbol como el mexicano, como el estadounidense en este momento, el canadiense, que son los que tenemos más cerca, ¿verdad? En este caso. Juan, Muchas gracias. y quiero entrar en ese tema. ¿Qué te parece a vos, digamos, porque si bien es cierto, no estamos en una liga 100% profesional, yo creo que somos semiprofesionales en lo que es toda la liga. Vamos a ver, yo voy a hablar del tema general. ¿Usted ve que esto es representativo 100% o responsabilidad de los clubes en no invertir en que el equipo se quede estancado? Por ejemplo, Punta Arenas, que tiene el mismo estadio, completamente de acuerdo. Son pocas las cosas que se han dado. Hay equipos que no tienen estadio, hay equipos que no tienen iluminación todavía en este año 2025 y que todavía no tengan iluminación en estadio. Yo creo que es difícil de creer, ¿verdad? Porque en un país donde queremos invertir en bar, no podemos invertir en iluminaciones, en un estadio o en una mejora de los terrenos de juego o un lugar donde puedan entrenar. Y si vamos a la segunda división, Juan, yo que bueno, acá en Palmares, es hasta divertido ver cómo equipos como Antoquia vienen a jugar al estadio de Palmares porque no tienen un estadio, como el Rosario, como Sarchi, tienen que venir a jugar en Palmares porque no tienen un estadio. Entonces vamos a ver qué representa esto para el fútbol nacional. El descenso y el ascenso a la primera división se vuelve como algo que no nos trae como una mejoría. Cuando sube un equipo de segunda división a la primera, no viene a generar algo positivo a lo que es la liga de primera división, sino al contrario, viene a traer más problemas porque algunos no tienen la economía para tanto viaje, para
para el tema arbitrajes, para todas estas cosas y tener una plantilla que sea bastante buena como para poder dar competitividad a los equipos de primera división, ¿usted cree, Juan, que sería una mejor elección que el fútbol de primera división cambiara en toda esta estructura que tienen y no sé, cambiar de 2 equipos a 10 equipos que estén bien consolidados y no sé cómo trabajar la parte de segunda, porque sí podemos ver que la mayoría de equipos que han subido de primera casi que al año siguiente descienden o le queda muy poco tiempo y vuelven a bajar y la Liga de Segunda División, no sé si has podido ver el partido, pero no tiene comparación a lo que era la Segunda División de antes. Sí, es que hasta en eso, ¿verdad? Creo que el nivel competitivo también es un tema sí, que nos ha venido afectando muchísimo a nivel de campeonato nacional. Pero vamos a ver, acá el tema es culpar a los clubes por no invertir, podría ser una parte, ¿verdad? No sé qué están haciendo los clubes a nivel de ligas menores. eh, no sé, como te digo, el trabajo de la federación también a nivel de ligas menores. Si nos ponemos a analizar el tema de mundiales menores, ¿hace cuánto no se clasificaba a un mundial infantil o a un mundial Uh -huh. juvenil? Entonces, desde ahí vos empezás a ver que no es solamente en un solo lugar donde está el problema, ¿verdad? Ni qué decir, vamos a ver, a nivel de patrocinio, somos un país que básicamente el fútbol se dirige por 3, 4 equipos, ¿verdad? Y eventualmente creo que los 2 son los mayoritarios en este país, que pues por ahí pueden tener buenos patrocinios, los otros subsisten, y más bien muchas veces uno los admira de cómo esos equipos se sostienen en primera división, ¿verdad? Porque es un tema de que no tienen recursos o que no tienen patrocinios. No sé si se puede, en algún momento he escuchado, y yo creo que ha sido hasta un tema de debate, el tema de bajar la cantidad de equipos y pues por ahí tal vez uno podría pensar que se podría hacer más competitivo. No sé si esa sea la solución, pero lo que sí me parece es que se tiene que hacer algo distinto para obtener resultados distintos, ¿verdad? Es claro que lo que se viene haciendo no viene generando ningún cambio. Es más, creo que nos viene más bien rezagando más a nivel futbolístico y de infraestructura. Entonces, me parece que la gente que está involucrada en el fútbol debería sentarse y analizar y empezar a valorar cosas que de verdad hagan sumar al fútbol de acá, porque vamos a ver, han pasado muchísimos años y lo que hablamos ahorita, y creo que podamos, si no hacen nada distinto, vamos a reunirnos probablemente en unos 2, 3, 4 años más y vamos a volver a tocar ese mismo tema porque no se hizo ningún cambio. Y eso es lo que ha pasado con los años anteriores, ¿verdad? El fútbol de acá no viene creciendo, eso es una realidad, en ningún aspecto. O sea, todos ustedes me dicen, mira, pero es que ya hemos venido construyendo estadios, hemos venido remodelando estadios y estamos guiados hacia ese lado, ¿no? Ese no es el punto. Y luego a nivel futbolístico, pues mira, es que a nivel de ligas menores o a nivel de selecciones menores venimos haciendo un trabajo muy bueno y se viene teniendo un semillero que probablemente en pocos años llegue a explotar, pues tampoco es el caso. Entonces, de verdad que son muchas las cosas que probablemente no se estén haciendo, que se deberían modificar y valorar para que tengamos un resultado a futuro o a mediano o corto plazo, porque no hablemos de un largo plazo, en los cuales pues no sigamos en un mismo sitio, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos muchos años de no avanzar en el fútbol de Costa Rica. Antes de seguir, voy a leer un poquito los comentarios. Primero un saludo para Eddie Javier Redondo Mora, da un tocayo ahí de Eddie, pero es morado. Un saludo para Juanjo Granados Loaiza, que anda por ahí. Noticias, la voz del pueblo de Alajuela, nos dice saludos en sintonía. Un saludazo para nuestro único herediano. Solo tenemos un herediano que nos ve, puede creerlo, Juan. Que es Jorge Luis Rodríguez Delgado, que nos dice hola, buenas noches. Un saludazo para él, a Roberto Salazar, a Vargas Walder, a Randall González y a Katia V. Lepis. Eddie, ¿alguna pregunta? Bueno, ya cambiando un poco el tema, ahora que estábamos mencionando las estructuras, todo lo que es a nivel también deportivo, económico, hablemos un poco también de la parte de los juveniles, ¿verdad? Escuchamos muchas veces aficionados, ¿verdad? Del Deportivo Saprissa, o a veces incluso también de parte de la liga u otros equipos, cuando no hay laterales izquierdos, incluso me atrevo a decir, hasta los que no son sapricistas
en sus equipos respectivos se atreven a mencionar el nombre de don Juan Bautista Esquivel, que siempre ha sido catalogado uno de los mejores laterales izquierdos de Costa Rica. ¿Qué necesita o qué perfiles ocupa un joven para llegar a ocupar en algún momento ese puesto que ha dejado ya como vacante don Juan Bautista y que al día de hoy no hay un jugador que lo pueda suplantar, que diga uno, es este lateral, se me hace muy familiar a Juan Bautista, ¿verdad? ¿Qué perfiles o qué habilidades necesita un jugador joven para poder proyectarse a ser un lateral izquierdo como lo fue usted? No, creo que más allá de condiciones es quererlo, ¿verdad? Es quererlo. Me parece que han pasado muchísimos años donde se ha hablado, ¿verdad?, de la carencia que ha tenido el fútbol, no solamente a nivel de Saprissa, hasta en otros equipos de esta posición. Me parece que han habido jugadores y hay jugadores que tienen muy buenas condiciones, ¿verdad? Pero vamos a ver, en aquel momento cuando uno iniciaba, uno valoraba hasta esas cosas, ¿verdad? Uno decía, bueno, es que en el equipo, en esta posición no hay. No hay, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si en algún momento me toca jugarlo, pues me voy a proyectar hacia esa posición. Llámese que si como volante, en el dado caso mío, pues como lateral, lo que te comentaba ahora, digamos que un entrenador vio esa posición y bueno, se me facilitó. Pero me parece que más allá de condiciones es que esos jugadores tengan como esa visión, ¿verdad? Y si vos tenés las condiciones técnicas, físicas, Jay, pasa más allá, pasa creo que por lo mental y por el hambre que vos tengas de trascender. Que esa parte yo creo que es la que hoy por hoy en muchos jugadores se ha ido perdiendo, ¿verdad? Esa ambición, esa hambre de querer consolidarse, de figurar o de crecer en un puesto. Tantos años de que se ha mencionado el tema de los laterales aquí y allá, a mí me sorprende muchísimo de que no hayan salido en esa posición. El otro día creo que fue escuchaba a Carlitos Castro que él decía que él se ponía a entrenar 2 o 3 meses y él jugaba en cualquier equipo acá. Y bueno, y me ha tocado en estos años jugar con él y compartir en algunos momentos cancha con él. Y claro, Carlos Castro con la técnica y la inteligencia que tiene, pues créame que se pone a entrenar 2 o 3 meses y no dudo que cualquier equipo de primera lo quiera, ¿verdad? Pero son jugadores que tienen una mentalidad muy fuerte, que se la creen y obviamente, claro, que tienen una técnica. Entonces, da gusto todavía verlo jugar en estos momentos. Entonces, más allá de cualidades y esto, me parece que es un tema de mentalidad, ¿verdad? Mentalidad, porque han habido, y los han habido, creo que han habido jugadores que en su momento la misma prensa o hasta uno mismo ha dicho, mira, tiene muy buenas condiciones, pero de verdad que pues por ahí lo que les decía, son tan inconstantes o se pierden en un partido, te hacen cosas muy buenas y para el otro ya no. Lo que te mencionaba, para mantenerse un equipo grande, vos tenés que ser constante, constante. Constante te hablo de los partidos, sábado, miércoles, domingo, miércoles, cuando se juegue, y ni qué decir de los entrenamientos, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí es donde han flaqueado muchos jugadores o les ha costado y tal vez han creído que con un par de partidos ya estoy ahí y después se les viene, en este caso, la presión o se les viene pues por ahí este, el tema de que no son las cosas como fuesen, como ellos los pensaban, ¿verdad? Y les ha costado, ¿verdad? Y pues por ahí muchos se han perdido en ese, en ese caminar. Entonces, una mentalidad fuerte. Para mí, para un equipo como Saprissa, la liga, tienen que ser jugadores que aparte, que técnicamente, físicamente tienen sus condiciones, tienen que tener una mentalidad ganadora y de verdad fuerte en día a día. Y esto se lo he preguntado ya por último, nada más, como segunda pregunta, nada más. Siempre se lo he preguntado a los que han pasado por acá en Zona FAM, ¿usted qué le dice a sus jóvenes para que ellos mantengan ese ritmo que usted dice constante? ¿Qué motivación necesitan ellos para decir, yo voy a ser el futuro lateral izquierdo de Saprissa o el futuro lateral izquierdo incluso de la selección nacional? O, ¿por qué no? Vámonos a un equipo grande, por ejemplo, el Barcelona o el Real Madrid o qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué le dice a usted a esos jóvenes? Porque yo sé que aquí hay jóvenes viendo siempre este programa y ellos se tienen esa pregunta, que a veces necesitan el aliento de exjugadores o jugadores profesionales, ¿verdad? Que en algún momento han pasado por equipos grandes, como en el caso suyo, don Juan Bautista.
Bueno, vamos a ver. Y creo que aquí hemos tenido ejemplos de lo que vos mencionas, ¿verdad? Creo que el más claro ejemplo y para mí el referente del fútbol acá en Costa Rica es un Keylor Navas. Para mí, lo que él logró, para mí es increíble y obviamente es un tipo con muchas condiciones, y obviamente es un portero increíble, pero más allá de eso es el profesionalismo y la mentalidad de él el que lo sostuvo ahí, porque él no la tuvo fácil, tuvo muchísima presión por parte de prensa, tuvo muchísima presión probablemente a nivel de camerino, etcétera, etcétera. Póngale usted todo lo que fuese. Entonces, de nada hubiese valido que él tuviese unas condiciones, bueno, envidiables, como lo han tenido muchos jugadores, pero si a nivel mental, ¿verdad? No son fuertes. Entonces me parece que hoy por hoy se falla mucho en esa parte, que es muy, se puede trabajar y que se puede trabajar mucho, pero me parece que la parte psicológica, la parte mental es fundamental en un jugador, ¿verdad? Que no se caigan en la primera, en el primer tropezón, ¿verdad? En la primera crítica o cuando se les venga un partido por ahí que las cosas no salieron, que más bien sean fuertes y que de verdad más bien al otro día salgan con más ganas de demostrar, que creo que eso es lo que pues por ahí uno tenía, porque se presentaron muchos partidos, se presentaron muchas circunstancias, por ahí estuvo uno no siempre fue titular, no siempre uno fue titular, por ahí siempre en algún momento le tocó a uno estar ahí en banca y pasar un tiempito pues por ahí en el freezer, como le decían a uno, y tener que lucharla fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que es mucha mentalidad. Y acá lo que siento es que muchas veces cuando a un jugador se le presentan estas circunstancias, lo que hace probablemente es decir, no, entonces ya no, y ya no me quieren acá, o ya no me van ya el entrenador no quiere nada conmigo y voy para otro lado, ¿verdad? Y todo lo contrario, es cuando más bien en esas circunstancias es cuando vos tenés que demostrar al jugador, a la afición y a tus compañeros que vos tenés con qué y vos vas para adelante, ¿verdad? Entonces, me parece que la parte psicológica, la parte mental, más allá de lo físico, porque puedes tener unas condiciones que nadie más las tiene, pero si mentalmente sos débil, te va a ganar siempre el tipo que es mentalmente más fuerte. Y eso es una realidad, ¿verdad? Eso es una realidad en la vida, ¿verdad? Por ahí el que persevera más, el que se la cree un poquito más muchas veces, esa es la persona que llega. Y ni qué decir, el que es profesional y el que se cuida y el que tiene todas también esas otras virtudes. Entonces me parece que no hay una receta, ¿verdad? No hay un solo condimento que te haga llegar a esa parte, ¿verdad? O a lograr algo así, pero sí hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y no solamente es que soy muy técnico, que soy muy rápido, que juego muy bien, ¿no? Porque puedes jugar muy bien, pero si a la primera patadita ya te tiras para atrás o al primer tropezón ya mentalmente te caes, pues por ahí te va a costar o probablemente otro que más bien cuando le metes una patadita se calienta más y le pone más ganas, ¿verdad? Te va a pasar por encima también. Entonces, son muchos aspectos, no solamente verlo desde el aspecto futbolístico, que muchos jugadores lo hacen, o que tal vez muchos jóvenes lo hacen, y decir, pero es que yo tengo más condiciones que el otro, sí, probablemente las tenés, pero es que el otro mentalmente es un jugador que todos los días llega, que todos los días entrena, que todos los días corre, que todos los días mete, y probablemente vos confiabas en que tenés unas ciertas condiciones, en algún partido te relajás, o llegas a un partido y no jugás, o por ahí te meten un socollón, como les decían estos a uno, y ya te tiras para atrás, o te perdés. Entonces, como te digo, son muchas cosas, por eso es la formación, ¿verdad? Que tengan esos jóvenes, ¿verdad? Y que le hagan ver que no solamente un tema de que ya porque sos un jugador técnicamente diferente a los demás, vas a tenerla más fácil, ¿no? ¿No? Porque el aspecto mental para mí en esto y psicológico es muy importante en el tema del fútbol y en la vida, y te hago en la vida, porque te puedo decir del fútbol, ¿verdad? Pero a nivel de trabajos, a nivel de familia, a nivel de relaciones, a nivel de todo, ¿verdad? Es algo que se tiene que llevar siempre de una forma integral. Juan, dos preguntas rápidas Esta, para hacer. Osquita, no es como Oscar, para. sí. Es Date a que León. ya vamos a entrar al canal 13 ya para despedirnos. Muchas gracias, Juan Bau, por el tiempito y por todas las preguntas que nos contestó. De mi parte, pues, eternamente agradecido y más que invitados a sintonizar ahora que fuera de juego Canal 13, ¿verdad? Que es nuestro espacio. Estamos ya todos aquí preparados en el set. Excelente. Che, no me voy a invitarme a mí. No me voy a invitar al programa. ¿Qué pasó?
¿Por qué Pero no ahí va estuvo a ahí el viernes? El jueves va a estar por ahí. Dígale que si el jueves va a estar. conmigo usted, Michelle. Se enojó. No, ¿por qué? No Dígame la vamos a ser verdad. compañeros los jueves. Dígame la verdad, ¿qué pasó? Pero bueno, un placer, un privilegio, ¿verdad? Que haber compartido esos 58 minutos. ¿Esa prisa? Sí, Juan Bau. Un saludo para Juan Bau, morado, calidad, jugadorazo. Abrazo. Abrazo, ahí Eso tenemos igual, una Juan. anécdota hace años, Juan Bau, con usted. Ahí todos los del... Bueno, un placer. Tengan todos una excelente noche y los esperamos ahí en Canal 13. Muchas gracias. Perdón, son cosas que pasan aquí en Zona Fan, así de un momento a otro. Ahora sí, Coqui, dale vos y luego voy yo porque tengo una que me muero de curiosidad. Sí, sí, no, y como para ir finalizando ese tema, digamos, de las ligas menores y todo lo de los chicos, para ya darle tal vez un poquito más, eh, mm, irnos más a Juan Bago, ir más a lo que Juan Bago representó, lo que es, lo que ganó, lo que obtuvo y conversar un poquito más sobre él, ¿verdad? Sobre temas futbolísticos de él. Juan, las dos preguntas rápidas. Cuando vos llegaste a Saprissa, al primer equipo, ¿quiénes eran los laterales izquierdos? Vamos a ver, creo que en aquel momento era José Pablo. Básicamente creo que era el que estaba como referente en ese lado. Después, vamos a ver, hubo jugadores que también nos ponían por aquel, Daniel Torres, en algún momento también lo ponían en esa ¿No, posición. no estuviste con Vladi? Vladimir, sí, me tocó compartir que camerino con Vlad, pero Vlad era, en aquel momento era, siempre fue lateral derecho, ¿verdad? Pero sí me De tocó hecho. jugar algunos partidos con Vlad y entrenar con Vlad. Por eso te digo, sí, claro. Ujú. Vladimir Ahora sí, Quesada. la otra pregunta es, ¿cuánto le costó a Juan Bautista Esquivel llegar al camerino de la primera edición del Saprissa? Bueno, es que, como te digo, fue bastante porque vamos a ver, y son cosas que uno agradece. En el caso mío tuve la opción, tuve la posibilidad de vivir dos mundiales menores, en el caso de un mundial infantil y un mundial juvenil. Básicamente yo te puedo decir que eso fue mucho, mucho, mucho de la formación, porque a nivel de fogueos y lo previo a esos mundiales, nosotros tuvimos muchísima posibilidad de ir y jugar a nivel de selecciones y a nivel de torneos en otros países, que eso nos lo enriqueció muchísimo, ¿verdad? Entonces, la mentalidad te fue cambiando. Cuando vos jugás, vas a jugar a Brasil o cuando vos vas a jugar contra selecciones como Colombia, a esos niveles infantiles o juveniles, te demuestran otro ritmo, otro nivel de fútbol, ¿verdad? Entonces, cuando vos adquirís ese tipo de experiencia, pues te ayuda muchísimo. En el caso mío, básicamente, luego de esos dos procesos, fue cuando llegué en el 99 y pues por ahí fue cuando se me abrió la posibilidad de empezar a ser parte un poquito más de la primera división, pero aún así, como te digo, fue un proceso que hasta el 2001, 2002, uno se fue, digamos, lo que consolidando o por lo menos siendo más regular dentro del equipo. Entonces, yo debuté en el 97, 98, si no me equivoco, fue con Guima, que Guima fue el entrenador que me debutó, pero no fue hasta 2 o 3 años después cuando uno pudo tener una constancia o un poquito más de minutos a nivel de primera división, ¿verdad? Entonces, Y, y, Perdón, Juan, y a ese punto quería llegar, porque vos decís, digamos, lo que costó, pero también el proceso que llevaste en selecciones nacionales, que era muy importante en ese momento, o lo es a este punto, ir a un mundial infantil, juvenil, a una olimpiada, no sé si tuviste la oportunidad por ahí o no, por lo menos estar en los procesos olímpicos, pero, y la última gran camada, tal vez de laterales o de jugadores que dieron ese gran salto, tal vez fue Brian Oviedo, Cristian Gamboa, Matarrita por ahí, que fueron los laterales que se lograron consolidar en Europa y todo esto, pero también fueron jugadores que llevaron todo el proceso a los mundiales. Yo lo que quiero preguntar y desarrollar en este momento la pregunta, Juan, es, ¿qué tanto puede afectar la mediatez de redes sociales, de estar escuchando tanto programa deportivo, tanto hater, tanto persona que lo puede tirar para arriba de un momento a otro, pero en el otro programa viene y te despedaza porque tuviste un mal partido? Esa mediatez que tienen los chicos ahora les puede estar pasando factura en la parte mental y no dejarlos desarrollarlos como jugadores de formación, porque a un chico que puede ingresar con 17, 18 años a jugar, si hace un partido bueno, lo van a tirar para arriba, pero si en el otro partido ya no lo hace tan bien, ya vienen las críticas, ya empiezan a decir que el jugador ya no es, e inclusive la misma afición empieza a tomar todo lo que dice la prensa muchas veces y a creérselo y empezar a tirar en el mismo estadio hacia los jugadores o en redes sociales. ¿Usted cree que las redes sociales en este momento sea algo
que les está pasando factura a los jugadores en la parte que los desconcentra un poco, que hay mucho, ¿cómo puedo decirlo? Que los desenfoca un poco y no los lleva y no los deja tener esa parte de formación en primera división. Bueno, vamos a ver. Uno pensaría que no debería, ¿verdad? Pero el punto es qué formación o qué ayuda han tenido muchos de estos muchachos, ¿verdad? Me parece que donde más se nota muchas veces es cuando, y ha sucedido, y creo que pues por ahí a nivel de equipos como Saprissa de la liga lo han vivido, cuando hay un jugador que está en un equipo, llamémoslo pequeño, y hace las cosas muy bien, ¿verdad? Y es llamado o es contratado por un equipo como Saprissa o como la liga, y pues por ahí llega y no brilla de la misma forma, ¿verdad? O le cuesta adaptarse. Entonces, ahí es donde uno supone que probablemente mentalmente a ese muchacho o a ese jugador sí le pesan esas cosas, ¿verdad? Porque probablemente no es lo mismo que llegues a un estadio como el de Saprissa o el de la Liga y el mismo estadio te empiece a presionar por alguna jugada a que vos estés en otro escenario con otro equipo y sean muy pocas personas o al final de cuentas sea la misma afición de Saprissa o la liga, pero que no se mete con vos, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Es muy distinto y eso uno lo vivió en el estadio. Tuve la dicha tal vez de que no fue recurrente o tal vez no me sucedió, pero sí tuve compañeros que tenían ese o tuvieron ese tipo de presión y créame que vi compañeros que en su momento lo sufrieron y no pudieron con esa presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma afición, básicamente desde que arrancaba el partido o en el transcurso de la semana o en la calle, era muy dura con con esos jugadores, ¿verdad? Entonces, claro que sí pesa. Y lo que te decíamos ahora, ¿verdad? Más cuando probablemente vos venís de una formación distinta y te topas de frente con una presión tan grande y probablemente hoy en día no me puedo imaginar lo que es el tema de medios, y que vos te metas a redes sociales y empieces a ver cuánta cosa quieran escribir, ¿verdad? Porque ahí es libre y la persona, cierto o no, puede decir y expresarse lo que desee, ¿verdad? Entonces, si ese jugador mentalmente no es fuerte, claro que sí se va a ver afectado. Y sí, claro, bueno, creo que todo el mundo lo ha vivido, ¿verdad? El tema de redes es muy difícil y como ahí te acribillan y sea verdad o sea mentira, pero lo que corre en redes, si no lo sabes manejar, te puede afectar de muchas formas, ¿verdad? Y claro, no descarto que muchos jugadores sufran de verdad por ese tipo de presión o ese tipo de crítica, ¿verdad? Que se den en redes sociales. Antes de continuar, dice Roy González por aquí, saludos al mejor lateral izquierdo que ha visto este país. Entonces ahí está el mensaje de nuestro amigo Roy González. Ya hace como un mes más o menos, estuvo por acá nuestro amigo Randall Azofeifa y él estuvo hablando un poco sobre vos y traemos el extracto del video donde él estuvo comentando, entonces vamos a ponerlo, ya venimos. Dice por aquí Roberto que si estuvo usted con Juan Bautista Esquivel. Sí, claro. De hecho, sufrimos, digo yo sufrimos, ¿verdad? Porque al final es una oportunidad más que él tenía en la vida. El momento en que él ya tuvo que dejar de jugar por un tema cardíaco, por dicha, o sea, ¿y por qué digo por dicha? Primero, sufrimos porque es muy feo, y él estaba muy joven, ¿verdad? En el momento que tuvo que debutarse, de retirarse, perdón. Pero por dicha se descubrió a tiempo porque le da a él otra oportunidad de seguir en otras cosas, sabiendo que la vida es lo más importante, ¿verdad? Está primero la persona, o sea, el jugador persona que el jugador jugador, ¿verdad? Entonces, eso fue un momento ahí de hecho hubo un partido que yo metí un gol y le dediqué el gol a él, ¿verdad? El campeonato se lo dedicamos a él, ese campeonato quedamos campeones. Y bueno, se dio como se dio y se descubrió a tiempo para que él pudiera seguir avanzando, especialmente en la vida de él, ¿verdad?
Bueno, por ahí estaba el video. ¿Qué te parece? Por ahí estuvimos comentando acerca de todo eso. No, lindísimo. Les voy a contar una anécdota muy linda. Vamos a ver, en aquel momento cuando y siempre que jugué en primera edición, siempre, mi segundo pueblo, yo siempre digo que fue Tibás, ¿verdad? Porque me vine de San Carlos y conocí prácticamente primero Tibás que San Carlos como tal, ¿verdad? En aquel momento, a los 14 años, salir de mi pueblo, de Monterrey, a Ciudad Quesada, era impensable, ¿verdad? Pues te lo pongo así, viví en Tibás no sé cuántos años y yo me perdí en Ciudad Quesada, por poner ese ejemplo, ¿verdad? Eh, y siempre viví cerca del estadio, entonces cuando habían partidos, cuando habían entrenamientos, siempre caminaba. En aquel momento recuerdo un día que voy caminando, en aquel momento era un sábado, éramos previo a un partido, venía caminando y un señor me detiene. Un señor me detiene y para mí ese señor me dio uno de los mejores consejos de vida, ¿verdad? Y él me decía, en resumen, o él me dijo en resumen, vamos a ver, vos tenés muchas condiciones y sos muy buen jugador, pero siempre, digamos, no compitas contra los demás, competí contra vos mismo. Trata de corregir y de mejorar y de, pues, por ahí, depurar muchas cosas que, pues, por ahí tienes que ir, eh, mejorando y corrigiendo y no te preocupes tanto por la competencia de los demás en este caso. Y resultó ser que eso me caló mucho, ¿verdad? Porque en aquel momento uno tenía mucho, creo que todos tendemos a compararnos con otras personas, creo que eso es un generalizado, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Las mujeres con el pelo, con los zapatos, con lo que fuese, en el caso de los jugadores, con que si aquel es más rápido, que si aquel centra mejor, que si aquel cabecea mejor, que el otro, pues, que no sé, tiene el pelo diferente, o no sé. Entonces, creo que eso a mí me caló mucho porque yo tendí en algún momento a eso, ¿verdad? A compararme con otros jugadores y no a ver qué era lo que yo tenía que mejorar o que eventualmente para uno poder avanzar uno tiene que ir corrigiendo cosas. Y resultó ser que esa persona fue el papá de Randall. Y yo a esa persona le agradecí muchísimo. Hasta tiempo después me di cuenta que él fue el papá de Randall, que en paz descanse. Y yo le agradecí muchísimo a ese señor. ¿Por qué? Porque él sin saberlo me dijo algo que me transformó, ¿verdad? Que desde aquel momento yo dije, no, mira, yo estoy creo que haciendo las cosas mal, porque me estoy comparando con otro, pero no para corregirme a mí mismo, sino porque yo quiero simple y llanamente llegar a ser igual que esa otra persona, pero yo no sé qué hizo esa persona para llegar hasta ahí o cómo llegó, ¿no? Para nosotros avanzar tenemos que probablemente fijarnos primero qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que no estoy haciendo para empezar a corregir las cosas, ¿verdad? Muchas veces cuando empezamos a hacer algo distinto o a corregir ciertas cosas, las cosas por sí solas cambian y la vida nos cambia en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, ese consejo a mí me ayudó muchísimo y en algún momento creo que se lo comenté a Randita y fue el papá de él y fue ahí en la feria de la agricultora, ahí afuera del estadio, que el señor me paró, no, estaba haciendo la feria, comprando no sé qué y él me llamó, me apartó un momentito, yo siempre pasaba caminando por ahí para los entrenamientos y sacó el ratito él para decirme esas palabras que hasta hoy las guardo, ¿verdad? Porque son cosas que uno en aquel momento las aplicó para el fútbol, Ujú. pero luego vos las puedes eso aplicar para cualquier área de tu vida. Y de verdad les digo que te ayuda muchas veces porque te hace salirte de ese rol de querer ser mejor que los demás. No, vos simple y llanamente tenés que luchar por ser vos mejor cada día, por hacer las cosas distintas. Y si hoy no pude corregir eso, yo sé que mañana tengo otra oportunidad para cambiar algo o para corregir esas cosas y puedo ir avanzando día con día. Dios nos da una oportunidad, nos permite nacer cada día y para mí eso es algo que también aprendí, ¿verdad? Todos tenemos, en cada amanecer, tenemos una nueva oportunidad para cambiar nuestra vida y creo que de ahí podemos transformarnos y de ahí podemos de verdad que empezar a ver muy distinto las cosas. Y en mi caso, pues me tocó con ese señor que le agradezco muchísimo, ¿verdad? Y claro, como no agradecerle a Randita por esas palabras, una persona que siempre admiré muchísimo y que tuve la oportunidad de compartir camerino con ellos, ¿verdad? Un muchacho súper Sí. joven que no la tuvo fácil desde el inicio tampoco, ¿verdad?
Es más, es un súper consejo que ahora de aquí sacamos un reel y lo montamos en todas las redes sociales para tenerlo por ahí, claro que sí. Aquí hay comentarios muy bonitos para su persona, pero yo no me voy a quedar con la duda de mi pregunta. Es que usted es de las pocas personas que ha vestido una camiseta, solo una camiseta. ¿Cómo se siente usted entrando en ese grupo selecto de jugadores? Solo jugó con el Deportivo Saprissa, ¿verdad? Sí, sí, de hecho que sí. Bueno, como te digo, digamos, yo nunca tuve sueños de chiquito, digamos, porque les miento, ¿verdad? Yo les dije, a los 14 años fue cuando por muchas circunstancias se me brindó la posibilidad de jugar en Saprissa, o se me brindó la oportunidad de salir de San Carlos para poder venir a probar suerte, en este caso acá en San José o en San José. Eh, Vamos a ver, agradezco profundamente que haya sido con Saprissa, porque si me hubiesen puesto a escoger, creo que hubiese escogido Saprissa. Y por dicha no tuve que hacerlo, pero me tocó, ¿verdad? Me tocó jugar y hacer la carrera en Saprissa. Es bonito el hecho de haber solamente vestido una camisa, porque creo que eso le cala mucho a la gente. Pero más sin embargo, te soy sincero, digamos, creo que por la situación que uno vivió, o como se dieron las cosas, o probablemente por la personalidad en mi trabajo y en el día a día, obviamente que comparto no solamente con sapricistas, comparto con muchos lagunenses, con muchos liguistas, porque obviamente que aquí en el trabajo sí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Se me nota mucho. entonces, más allá, creo, de un tema de futbolístico, creo que está como la parte humana, ¿verdad? Y creo que mientras todos tengamos esa línea, podemos una vez finalizada una carrera, que en el caso mío pues fue muy temprano, poder llevar una vida bonita, digamos, en el dado caso que yo me siento, llego donde un cliente, donde alguna persona y que probablemente es del otro bando, ¿verdad? Por así decirlo, y vos hablás y compartís y disfrutás de muchas cosas y hasta la misma gente te lo reconoce, ¿verdad? Que pues por ahí, liguista, pues obviamente no te va a decir que eras buenísimo, pero te vas a decir que por ahí, que la pulseaba, que algo corría, te dicen, ¿verdad? Algo. Entonces, eso es bonito, la verdad que a mí me encanta. Y como te digo, el haber jugado solamente con Saprissa, no sé si hubiese terminado la carrera, en ese transcurrir, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado? Pero la historia dicta que solamente jugué con Saprissa y la verdad que si de algo estoy orgulloso y agradecido de haber sido, o que la historia mía fuera así, ¿verdad? Si en algún equipo hubiese querido, acá a nivel nacional, eh, haber vivido la historia que me tocó, por corta o larga que fuese, hubiese escogido de verdad a Saprissa. Juan Bautista se Eddie, retira a los 29, perdón, Michi, a los 28 fue, ¿verdad? No, a 28, los 29, 29. 25. a los Par de 25 bateadores. años. En ese corto plazo, Juan, tricampeón nacional, Copa de UNCAF, Copa de Conca Champions, bien ganada allá en México ante el Pumas, mundialista de clubes, tercer lugar del Mundial de Clubes. De que hubiera pasado si Juan Bautista hubiera seguido, ¿cuántos títulos tendría ahorita? Adelante, Eddie. Fue una carrera corta, pero como les digo, una carrera corta, pero Provechosa. bien Bastante provechosa. jugosa. Mundial Creo de que creo que no sería tan solo por campeonatos. Y esto cuesta mucho ahora, lamentablemente, verlo. Y es bueno, o sea, escuchar lo que dice ahora Oscar y añadir esto. Es un caballero del fútbol. ¿Por qué caballero? Todos, 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 al que usted le pregunte en las aficiones, tienen el respeto del nombre de don Juan Bautista Esquivel. Y qué orgullo también que sea de acá de la zona de San Carlos, principalmente de mi pueblo acá, porque cómo cuesta escuchar un nombre de apellido Esquivel, ¿verdad? Aquí no se pierden, aquí usted escucha Esquivel por aquí, por allá, por aquí, por allá, y más como don Juan Bautista, que fue un jugador muy reconocido, de hecho mi papá también lo ha dicho. Son de esos pocos jugadores, ¿verdad?, que son caballeros del fútbol, como lo decía también el finado Pilo Bando. ¿Cómo cuesta? Pero qué bueno escuchar de las palabras de Oscar eso. No es cualquier jugador que, a pesar de su corto trayecto jugando al fútbol nacional, ganó tantos campeonatos y el respeto de toda una afición nacional de Costa Rica.
Y ahora vamos con esto, ¿verdad? ¿Qué necesita un jugador para tener de verdad todo ese respeto de una afición nacional? ¿Qué es aquello que necesita? Porque vamos a poner un ejemplo. Hay un jugador ahí en Brasil, no voy a decir quién. Todo el mundo lo tira por acá y por allá, pero por el suelo. ¿Qué se necesita de esa humildad de Juan Bautista Esquivel para que los jugadores de hoy día también se ganen el respeto de las aficiones? Vamos a ver, bueno, en mi caso, eh, siempre creo que en algún momento me ayudó muchísimo, obviamente, la formación de los valores, y creo que eso vos mejor que nadie lo sabes, ¿verdad? Lo que es, lo que era crecer en aquel momento en nuestro pueblo, ¿verdad? Donde vos el mismo respeto que le tenías a tu papá y a tu mamá, se lo tenías a tu tía, te lo tenías a tu tío, y tuve 16 tíos y no sé cuántas tías. Entonces, uno creció, uno creció siempre en una, yo siento que son etapas distintas, ¿verdad? En una época muy distinta, y a mí me tocó vivir eso de niño en San Carlos, ¿verdad? Donde Dios guarde faltarle el respeto a un adulto mayor. Para mí eso era impensable antes, ¿verdad? Eso, Dios guarde, contestarle a tu papá o a tu mamá, tampoco, ni hoy en día lo hago. A mi mamá creo que esa es la persona que más respeto en este mundo y más voy a respetar, y es la mujer que, si me dice algo, pues yo siempre lo voy a hacer caso, ¿verdad? Eh, entonces crecimos con eso. Llego a Saprissa a los 14 años, y uno pues tiene que adaptarse, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse, pero creo que en el caso mío nunca perdí esa parte, esa esencia de, de, de persona, o esa esencia tal vez de sencillez. Yo creo que pasa por ahí. Creo que las personas que por ahí somos, o que tratamos por lo menos, ¿verdad? Porque creo que nos falta muchísimo para llegar a ser un ideal de personas, no podemos jamás ni nunca eh, tratar de compararnos con este tipo de personas, pero por lo menos creo que siempre guardamos como una línea de una sencillez, y ser siempre, tal vez de una misma manera. En el caso mío, si lo que yo te digo, si alguien me hablaba cuando jugaba o me hablaba hoy en día, siempre traté de ser la misma persona. El mismo que salía caminando de la casa club para llegar al estadio a jugar o a entrenar, es el mismo Juan Bautista que hoy se puede topar cualquier persona cuando llego a algún lugar donde un cliente a trabajar. Digamos, siempre fui igual, y siempre soy el mismo si estoy en San Carlos y estoy con mi familia, estoy en el campo, donde estuviese, siempre he sido la misma persona. Entonces creo que tal vez eso es lo que la gente valora, ¿verdad? Que uno no tiene como esa parte de fingir tener una cara en un lado y tener otra en otro. Probablemente la gente te veía jugar, y pues por ahí tenía algún tipo de prejuicio con vos, o que esto y que lo otro, mira que sapicita o que esto, pero no, pues si la gente digamos, cuando la gente te conoce un poquito, sabes que no, y vos siempre fuiste la misma persona que salió de allá de la montaña, en San Carlos en aquel momento, a la misma persona que soy ahorita, ¿verdad? Me tocó disfrutar, vivir, viajar, no sé, en temas futbolísticos, le agradezco al fútbol eternamente. ¿Por qué? Porque me permitió el simple hecho de viajar a otros países, de conocer, ni qué decir de disfrutar del fútbol, de torneos, de cosas lindísimas. Pero más allá de eso, nunca de ahí eh, cambié mi forma de ser, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con nadie, ¿verdad? Y si en algún momento, pues, lo hice, creo que hubo gente alrededor que me ayudó a ubicarme también, ¿verdad? Que eso creo que cuenta mucho, ¿verdad? Cuando vos tenés a amigos de verdad que te ubican y te dicen, mira, creo que estás, pues, por ahí un poquito desubicadito, por favor ahí alineate. Entonces, siempre he tenido esas personas al lado, y que me lo dicen como tiene que ser, y que yo eso sí lo agradezco mucho. Si algo agradecí en el fútbol y fuera del fútbol, es a las personas que me digan las cosas como son, ¿verdad? Porque puede ser que en el momento no me gusten, pero soy de las personas que tengo la capacidad de analizarlo, y créame que si en el momento tal vez no me gustó, no voy a decir nada, pero soy de las personas que después te voy a buscar y te voy a decir, mira, muchísimas gracias por decírmelo, y no dejes de hacerlo. Antes Juan, de seguir ya con las últimas, Coqui, voy a leer las últimas mensajes porque es que dale, todavía dale. están por acá. Roy dice que Juan Bautista, si mi memoria no me falla, a usted nunca le chiflaron en el estadio, y sin temor a equivocarme, es uno de los jugadores más queridos por parte de la afición sapricista. A lo que el herediano, el único que nos ve, le responde: yo como herediano, mis respetos para él, Juan Bautista, excelente jugador, y mi admiración total para él.
Alan nos pregunta, bueno, le pregunta a usted, Juan, que últimamente el país y la CL tiene problemas en producir buenos laterales izquierdos y derechos. Para usted, ¿cuál sería el problema? Que no se producen como antes. Bueno, por ahí se lo contestó a Eddie, pero ya lo vamos a seguir. Josué Arias dice que un saludo para Michelle Sánchez, un saludo para el famoso Josué. A Josué Villalobos Salazar, que nos dice saludos amigos, principalmente a Michelle. La pregunta que tengo para Juan Bautista es si le hubiera gustado jugar un mundial con la CL, aunque formó parte del Deportivo Saprissa. Bueno, voy con esta última. No, claro, digamos, obviamente que en la vida nosotros siempre obviamente uno va a querer siempre más, ¿verdad? Y probablemente si hubiese jugado un mundial, hubiese querido jugar dos o tres o cuatro, no sé, ¿verdad? Claro que sí, me hubiese encantado vivir lo que sería un mundial. Me tocó vivir mundiales menores, me tocó vivir el mundial de clubes y sé que eso no se compara por mucho a lo que es un mundial mayor, ¿verdad? A lo que es un mundial mayor. Entonces, es algo que a mí me hubiese encantado, de verdad que me hubiese encantado, pero obviamente que es algo que yo sé que, bueno, y Dios lo quiso de esta forma y hoy no es algo que en su momento me haga como decir, es que me faltó esto, no, más bien todo lo contrario, agradezco todo lo que pude vivir y todo lo que pude en algún momento disfrutar, ¿verdad? Más allá de lo que no se dio, ¿verdad? Lo que no se dio fue porque Dios así lo quiso, que hoy por hoy lo entiendo, y más bien le vivo eternamente agradecido porque me permitió vivir muy corto, un lapso muy corto del fútbol, me permitió vivir muchísimas cosas divinas, ¿verdad? Entonces, jamás ni nunca, obviamente, si ustedes me dicen a mí, claro, me hubiese encantado, ¿verdad? Pero no es algo de lo que en ese momento yo diga, me faltó, no, para nada. Más bien creo que tuve la opción de vivir muchísimas cosas y disfrutar muchas cosas que jamás las hubiese podido ni tan siquiera imaginar. Todo lo que vivió lo hace sentir pleno. Es en resumen, ¿verdad? Para que aquí los amigos. Ahora sí, Así es. Oscar. No, Juan jugó 2 mundiales consecutivos en 2 años, ¿verdad, Juan? 97 y 99, los dos en África. Jugaste contra Argentina, Ghana y Bahrein. Y tengo por acá que en el juvenil jugaste contra Nigeria, Paraguay y Alemania y enfrentaron en octavos de final a Ghana. De alguno de estos equipos, Juan Bautista, ¿usted recuerda, o de Alemania, Argentina, alguna de esas figuras que pudiste enfrentar que hubiera llegado a la selección plena de Argentina o fuera algún jugador reconocido que se enfrentara a usted en esos partidos? Vamos a ver si los hubo. De hecho, hubo un paraguayo muy bueno que jugó en Europa, pero digamos, si ustedes me preguntan ahorita, el nombre no lo recuerdo, era un delantero paraguayo. Roque Santa Cruz. Es correcto, ajá, creo que por ahí exactamente. Y me parece que del equipo de Ghana, por ahí también, si no me equivoco, no sé si, es que no recuerdo bien si era Babangida o alguno de esos, pero no recuerdo, te puedo batear, pero sí recuerdo por una anécdota de don Carlos Watson, que él la cuenta, ¿verdad? Que, que inicia el partido y no sé, que se lesiona un jugador de ellos y que vos decís, bueno, y que don Carlos dijo como que qué dicha que se lesionó ese porque nos estaba haciendo mucho daño, ¿verdad? Y hacen el cambio y cuando van a hacer el cambio y todo el estadio se para y empieza a aplaudir y precisamente era este jugadorazo, creo que era Babangida el que iba para adentro, entonces dice que ahí fue, él no sabía qué era lo que pasaba. Pero sí, no, obviamente a nivel de Ghana, a mí me gustó mucho en ese mundial porque, vamos a ver, en el mundial infantil que fue en Egipto, nosotros nos tocó jugar contra Ghana. Cuando fuimos a Ajá. jugar el mundial juvenil y nos volvió a tocar contra Ghana, vamos a ver, probablemente uno de ellos, obviamente no los reconocía, ¿verdad? Porque en este caso, pero ellos, a uno sí, en algún momento, ¿verdad? Como que ellos en su momento nos dijeron, yo estuve en el otro mundial y por ahí Qué competimos en el mundial anterior, ¿verdad? Entonces, eso fue una anécdota linda en ese partido contra Ghana, un calor increíble, recuerdo ese partido allá en Nigeria, pero ellos sí, ellos cuando estábamos en el túnel, íbamos saliendo, ellos nos hicieron ver que ya habíamos estado en un mundial anterior y que ya habíamos competido anteriormente. Sí, Juan Bautista, pero y en el 97, Costa Rica solo hizo un gol en ese mundial. Y el gol lo anota Juan Bautista Esquivel. ¿Usted se acuerda de ese gol? sí, claro, lindísimo ese partido. Gol y penal. Hice el gol y me cometieron un penal en ese partido, sí. En serio. ¿Y recuerda la jugada del gol? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Vamos a ver, fue como por la banda, digamos, como por la esquinita del área, digamos, de la media luna,
en un pase, digamos, un pase no recuerdo quién me tira el pase en aquel momento, pero digamos, fue una jugada como entrando al área y el remate entró como entre el poste y el portero. Obviamente el portero creyó que yo le iba a tirar cruzado y la tiré más bien al poste de él, en este caso. Pero sí, sí recuerdo el gol, claro, lindísimo. ¿Cómo se disfruta ese gol? Sí, claro, lo vive uno. Eso me encantó muchísimo porque para ese mundial, vamos a ver, de las cosas lindas y que uno se da cuenta después, ¿verdad? Eso fue en el 97. A mi papá yo lo perdí en el 98, él se me adelantó en el 98. Y dicen y la gente me contó después, o me cuenta después, que no había hombre más feliz en este planeta que mi papá cuando yo metí ese gol, ¿verdad? Porque si alguien me apoyó muchísimo en toda la carrera fue él, digamos, él era de las personas que jugábamos partidos a nivel de infantil o juvenil y él hacía el esfuerzo, que en aquel momento, ¿verdad? No sé cómo lo hacía, de hasta conseguir pasajes y todo lo que ustedes quieran, digamos, imaginar, para poder ir a ver un partido, ¿verdad? Para poder llegar allá y acompañarme en un partido, porque yo me fui para San José desde los 14, pero me fui solo, me fui a vivir allá donde unos conocidos y personas que les agradezco muchísimo, porque no haber sido por ellos, no hubiese podido tan siquiera ni iniciar la carrera, que fue la familia de don Hugo Carvajal y doña Milce, personas que durante años me tuvieron en su casa y me apoyaron. Entonces mi papá para esos partidos a nivel de infantil, cuando jugamos finales, todo eso él siempre fue ahí. Entonces, ese mundial fue el único mundial que él pudo ver y precisamente pudo disfrutar de ese mundial y de ese gol. Entonces dicen que ese señor pegaba gritos de la alegría. Entonces, eso a mí me llena muchísimo porque al final de cuentas, si a alguien yo le tengo que agradecer, fue a mi familia el esfuerzo grande que hizo para que yo pudiese tan siquiera llegar en aquel momento a jugar en primera división. Llega la hora de la pregunta incómoda, Juan, acá en Zona Fan. Vamos a ver. ¿A quién le pertenece futbolísticamente el corazón de Juan Bautista Esquivel? Creo que la pregunta sabe más, pero no importa. ¿En qué sentido? Cuénteme. Ajá, ¿cuál es ese club que usted sigue, el que adora, el que le encanta ver campeón, el que sigue, su favorito? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Yo no puedo ocultar, obviamente, que a nivel de acá, a nivel de Costa Rica, Saprissa, para mí le guardo, aparte de un gran cariño, ¿verdad? Al equipo, pues fue el equipo en el que jugué y el único equipo que defendí, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen acá a nivel de Costa Rica, Saprissa, sin lugar a dudas. Obviamente, le guardo un cariño grandísimo a San Carlos también, porque es la tierra. Obviamente que uno como sancarleño eso no se pierde, ¿verdad? Entonces, por ahí cuando juegan los dos equipos, lo pongo mitad y mitad. Entonces, hay cualquiera que gane, con cualquiera de los dos que gane, soy feliz en este caso. Pero sí, Solo que en obviamente una que no. final es difícil, ¿verdad? Y nos tocó perder esa final, ¿verdad? Contra San Carlos también. Entonces ahí tuve que disfrutar que quedara San Carlos campeón. Pero sí, digamos, si usted me dice a nivel de acá, de Costa Rica, 100% sapricista, no lo voy a negar. Y luego, creo que a nivel de internacional, siempre obviamente que uno ha sido muy guiado por lo que es el Real Madrid, ¿verdad? Pues desde chico, yo creo que desde chiquitos todos, yo creo que hemos visto ese equipo y es un equipo que no pasa de moda y un equipo que usted siempre lo escucha y a nivel de Europa es increíble, ¿verdad? Lo que ha logrado el Real Madrid. De ahí que mi admiración enorme por Keylor, porque estuvo ahí y logró cosas increíbles en ese equipo, ¿verdad? Que no es fácil para nadie lo que logró alcanzar. Muchachos, hora 28, ya más bien nos estamos pasando. Una última pregunta para Juan. No, la pregunta mía va respectiva a la pregunta, más bien la respuesta incómoda en este momento para Michel. Juan, ¿existe el ADN morado? Vamos a ver, ¿qué te puedo decir? Eh, Saprissa tiene esas cosas, ¿verdad? Saprissa, si algo en la historia le ha valido a Saprissa es eso, digamos que es un equipo que tiene, que los jugadores, por lo menos en este caso, tienen esa cualidad o en algún momento les hace sacar esa cualidad. Eh, creo que hemos sido como el equipo que más nos ha tocado vivir y demostrar eso.
pero más allá de eso, yo creo que es por un tema, y casi te lo puedo decir así, digamos, para mí, en un equipo vale mucho lo que es la afición. Esa afición de Saprissa, aunque muchos dicen que la afición no juega, para mí, siempre que estuve en cancha, eh, siempre significó muchísimo, digamos. Ahora decían, digamos, un comentario de que tal vez a uno nunca lo habían silbado, ¿verdad? Pero creo que cuando vos logras tener esa armonía con esa afición de Saprissa, esa misma afición te empuja, porque es una realidad. Esa misma afición en algún momento, si pues por ahí te faltó el aire en una carrera, esa es la que te mete el último empujón y te hace llegar a esa última jugada. Entonces yo creo que el jugador que se logra compenetrar así en Saprissa, sí da ese extra que tal vez en otro momento, en otros equipos, cueste un poquito más ver, ¿verdad? Pero Pero sí, sí. ADN o mente ganadora. No, ya, los voy a dejar en paz ya. Ambas. Eddie, vos. No, por ahora creo que fueron las preguntas correctas, diría yo. No sé de verdad, don Juan Bautista, cómo se ha sentido, pero para mí siempre ha sido un placer y bueno, ya yo ya no tengo más que preguntar. Creo que uno como Oscar, que es más aficionado al equipo que hoy representa, ¿verdad? Saprissa, más que suficiente. No sé si en algún momento tuviste algún paso ahí por los Toros del Norte, por San Carlos, por Liga Menor. No, no, mi salto fue básicamente de la torre de allá, del pueblo, en aquel momento a ligas menores a Pila. Sí, nunca hice ligas menores, de hecho, y acá en la zona nunca hice liga menor. Sí, Y mis respetos, porque yo me acuerdo que ese camino no era fácil de transitar. O sea, pasar de esta zona rural a ir hasta San José, diría a un vecino aquí, los Vargas, tendrías que ir en avioneta para poder llegar hasta allá, ¿verdad? Porque en esos tiempos creo que Monterrey apenas estaba con lo que era la famosa pista de aterrizaje, ¿verdad? no, Entonces, por ahí más o menos. no, por eso te decía que era difícil, digamos, y que terminé conociendo primero lo que fue Tibás, que Ciudad Quesada, porque a los 14 años era muy esporádica las veces que uno podía salir del pueblo, y era por eso mismo, ¿verdad? Porque en aquel momento, aparte que el llegar allá no era fácil porque los caminos eran sumamente intransitables, ¿verdad? Como dirían los chiquitillos, fuiste a otro país, totalmente. Completamente, como dice mi sobrina cuando la llevan de vacaciones, me fui por otro país, exactamente, así mismo. Bueno, ahí se entendieron Vamos a bien tener que ir a San bravos. Carlos, entonces a buscar los laterales izquierdos, porque ahí Juan Sí. Bautista, de los mejores del país, Brian Oviedo, los mejores del país. De ahí vamos a tener que ir a San Carlos, tal vez Eddie sea la sorpresa ahí, lateral izquierdo, el próximo lateral izquierdo del Saprissa, Eddie. Yo lo veo muy ¿Qué bueno de va? No. nadador. No, sí, no, decirle a don Juan Bautista cuando quiera venir aquí los sábados, hay una escuela de fútbol de la Asociación Deportiva Escuela de Fútbol Monterrey, ahí siempre van a estar, entonces cuando usted quiera venir, sería bueno también para que le dé alguna motivación a estos muchachos que vienen, por cierto, que fue un proyecto que se inició con Alexander Vick, que es un exjugador de la liga, pero ahorita ya hay otra persona llevando el proyecto, pero siempre es bienvenido a su pueblo, ¿verdad? Y un gusto. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. De ahí, ahora ya se me ocurrió otra pregunta incómoda. Yo finalizando, ¿verdad? Para no quitarle tanto tiempo, pero es que nunca es suficiente. Siempre queremos Michi, más, Michi hablar siendo más. Michi. Sí, Michi siendo Michi, porque ¿qué otro lateral izquierdo considera usted bueno de otro club? O en su momento, digamos. No, Carlitos Castro. De hecho, vamos a ver, si usted me dice cuando yo crecí, vamos a ver, en algún momento fuimos básicamente como competencia, pero vamos a ver, yo siempre admiré mucho el fútbol de Carlos Castro. Aún, digamos, en primera edición y jugando en Saprissa, digamos, a mí me gustaba mucho el fútbol de Carlos Castro, digamos, lo técnico, digamos, lo sencillo, pero a la vez lo efectivo que era el fútbol de él, ¿verdad? Y lo que te decía, era un jugador que tal vez físicamente no era el más rápido, no era el más fuerte, pero vos lo veías siempre a un mismo nivel en todos los partidos. Después de ahí, si me dices a nivel nacional, bueno, no sé, el mismo Alexander Castro, pero era en este caso como lateral derecho, Trai Bennett, tenía unas cualidades, me tocó jugar en contra de él, era un jugador rápido, fuerte, también era un jugador muy complicado, Wallace, en su momento, que sí me tocó mucho jugar contra él, eran rivales. Y ¿Jugaste contra Michelle, Leo?
Leo, me parece que sí, pero fue poco, sí, pero sí, sí Contra estuvimos Junior ahí. no. Me parece que también ellos estaban ya en Heredia, si no me equivoco, y por ahí jugamos Ajá, en algún momento, pero básicamente ya eso fue como, básicamente cuando ya uno más bien estaba casi ya finalizando. que exactamente, sí. Bueno, finalizando en comillas, porque tenías 25, Juan. Sí, sí, lo que te digo es eso, digamos, que más bien en esa etapa ellos estaban como llegando, más bien, como iniciando, más bien, y ya básicamente ya uno estaba ya casi que en la despedida, más bien. Ujú. Bueno, ya me voy a portar bien, ya no preguntaré más para no quitarle más tiempo. No sé, Oscar, ¿alguna última pregunta? Sí, yo lo que quiero preguntarle es, porque yo sé que fue compañero de él y también vivió y va a dar referente al Deportivo Saprissa, ¿verdad? No puede faltar. Juan, ¿cómo ve usted a Pablo César Guanchope y al Tuma Martínez ahí en el Deportivo Saprissa? ¿Cree que le vaya a dar buenos resultados al Saprissa? A mí me encantaría porque me parece que pueden hacer una dupla muy buena. De Pablo, nadie puede objetar, ¿verdad? La calidad de jugador y lo que representa a nivel nacional, ¿verdad? La figura de Pablo. Y en el caso de Gilberto, pues también una trayectoria en Italia increíble a nivel de selección, que me parece que puede ser un complemento muy bueno a esa prisa. Me encantaría, de verdad que me encantaría por ambos, ¿verdad? Y ni qué decir por Gilberto, que me tocó de hacer liga menor con él, digamos, en Saprissa fuimos compañeros en juvenil, en alto rendimiento, en una etapa en Saprissa fuimos compañeros, en el Mundial de Nigeria fuimos compañeros, creo que por ahí en sub-23 también compartimos. Entonces, con Gilberto siempre tuve una cercanía muy grande y desde luego que también un jugador que admiré mucho por las condiciones de él, condiciones puras, digamos, un jugador que no ocupaba trabajar ni físicamente ni nada, era un jugador que ya traía esas cualidades, esas condiciones por sí propio, digamos, digamos, lo que era la velocidad, lo que era la fuerza, el salto, era un jugador que no necesitaba trabajarlo, era un jugador dotado en esa parte, ¿verdad? Entonces siempre admiré mucho esa parte de Gilberto, la mentalidad, un jugador súper fuerte, digamos, mentalmente, que pues por ahí más bien él en algún momento le pegaba esos empujones a uno en el camerino. Entonces, si algo desearía es que les vaya muy bien, ¿verdad? Ojalá que logren hacer un gran complemento con Saprissa y que de verdad, pues por ahí logren equilibrar este equipo, ¿verdad? Que no la tienen fácil porque, como te digo, para mí es como un cambio generacional que se viene dando Saprissa y pues por ahí en algunas posiciones está resintiendo, ¿verdad? Esa parte de Saprissa, pero bueno, vamos a esperar a que ellos empiecen a que el equipo empiece más bien a vislumbrar un poquito la idea que ellos dos puedan empezar a implantar. A carburar, como decimos popularmente. Exacto. Finalizando, por ahí Bar Morado se ha conectado. Bar Morado, llegaste tardísimo hoy. Dice que de hecho Juan Bautista y Carlos Castro son de una corpulencia similar, nos comenta por ahí. Saludazo a nuestro amigo de Bar Morado, Farid. Y bueno, nos vamos despidiendo. Primero, no sé, Eddie, despidámonos de los amigos de Zona Fan. Bueno, agradecerle a todos de verdad por su sintonía, como cada lunes y cada viernes a partir de las 7 de la noche. Bueno, en estos últimos no hemos tenido, pero es por cuestiones de selección y otras, ¿verdad? Pero siempre agradeciéndoles a ustedes por su compañía, igual a Osquitar, a Michelle, la jefe de nosotros acá en Zona Fan, a Juan Bautista, de verdad, muchas gracias. Hoy creo que a este joven que aún le queda poco para ya llegar a una etapa más alta, en la parte de adulto, le ha dado una buena lección porque hay muchas palabras que de verdad me han tocado mucho ahí los temas y de verdad su humildad y todo lo que son los consejos siempre son bien aceptados y por eso digo yo, ojalá venga por acá en algún momento y también a los chicos de la escuela de fútbol les dé algunas charlas motivacionales para que ellos sigan adelante, porque aquí en Monterrey, más que usted sabe, ¿verdad? Siempre ha costado levantar equipos y ahí va, y de verdad agradecerle a usted por el ratito también que sacó para esta entrevista que ya lleva más de la hora 40, pero de verdad muchas gracias por sacar de su espacio, a Oscar también, ahí por haberle dado la invitación a Juan Bautista. Y aquí lo esperamos, esta es su casa, aquí cuando usted quiera volver, nada más, ahí está Michelle, para que se contacte con ella de nuevo y volvamos otra vez a tener, por supuesto, su presencia por este programa. Desde San Carlos, muy buenas noches a todos, que por cierto, ya está lloviendo.
No se moje, Eddie. Coqui, nos vamos. No, agradecidísimo con toda la gente que estuvieron ahí mandando sus comentarios, dándole las felicidades y siguiendo un poquito a Juan Bautista, ¿verdad? Porque sabemos que también fue una gran persona y hay algo que Eddie decía y yo se lo admiro mucho, Juan, es su humildad, la calidad de persona que tiene, de verdad lo conocí ahí en la parte laboral, a Juan, y de verdad que la humildad de él es admirable, es digna de ser... vamos a ver, de que uno pudiera tener esa humildad que tiene Juan Bautista, porque a pesar del recorrido, de todo lo que es Juan Bautista y lo que hizo, tiene una humildad súper engrandecida y yo lo admiro mucho como persona, lo admiro mucho como jugador, por supuesto. Y gracias, Juan, por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. Como dice Eddie, sos bienvenido cuando quieras estar por acá. Y también si nos puede servir en algún momento como puente ahí para traer a Brenes o traer a Carlitos Castro, traer ahí por otros jugadores, sería buenísimo, Juan, y agradecidísimo. Nada más lo único que me queda es agradecerle a Juan por acompañarnos y darnos la oportunidad de conocer un poco más de la vida de este tremendo lateral izquierdo del Deportivo Saprissa y selección nacional en su momento. Gracias, Juan. Y una cosa más, antes de que se me olvide, feliz día a los locutores, tanto Michelle como Osquitar, Papu que estuvo por ahí, a los demás colegas que siempre nos están viendo, a Obed también por ahí que está, y a todos aquellos que hacen siempre su labor, así como nosotros acá en Zona Fan, para llevarles a ustedes contenido, en este caso deportivo, a todos los de diferentes contenidos, feliz día locutor y que la estén pasando muy bien. Bueno, ya día Juan lo puso entre la espada y la pared, ¿no? Yo, búsquenos a Carlos Castro, búsquenos, no, qué barbaridad con Coqui. No, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar acá en Zona Fan. Espero que se sintiera muy cómodo con nosotros. La idea es esta, de estar hablando como si estuviéramos todos en una misma sala y relajarnos y recordar cosas. Entonces, muchísimas gracias por haber dicho que sí. A todos los amigos que estuvieron en sintonía con nosotros, comentando, sí, feliz día a todos los locutores, a Jonathan, a Eddie también, a Coqui, a todos los que andan por ahí en sintonía. Buena vibra, nos vemos el viernes si Dios lo permite. Mañana teníamos una entrevista con Manuito TV, pero se canceló porque juega la selección y nos chocaban los horarios, entonces no va a estar mañana, va a ser mañana en 8 para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, a despedirnos del invitado, Juan. Aquí despedirse de los amigos de Zona Fan. Gracias por estar. No, de verdad que a todas las personas que estuvieron acompañándonos en el programa, que Dios los bendiga y que de verdad muchísimas gracias por estar acá y compartir con nosotros este ratito. A ustedes de verdad que súper agradecido y ver el rato que llevamos hablando y de verdad que se me ha hecho súper cortito, se me hizo súper cortito, de verdad que lo disfruté mucho y bueno, siempre que podamos ahí en algún momento volvernos a encontrar, pues voy a estar siempre anuente. De verdad que muy agradecido y más bien desearles lo mejor en este programa y las mejores cosas, de verdad. Gracias, sí, es que es culpa de Coqui. Cuando Coqui está, duramos 2 horas y media. Bueno, listo, nos vamos, nos vemos el viernes si Dios lo permite. Chau. Hasta luego.